La revancha que el respetable público quiere ver es la de Gervonta Davis contra el Pitbull Cruz, y podemos encontrar por todas partes que esta revancha es prácticamente un hecho y se llevaría a cabo tentativamente para diciembre de este año. Pitbull Cruz viene de vencer a Giovanni Cabrera y de esa pelea hay mucho que analizar. El Pitbull Cruz renunció a su estilo de pelear con el Picabo y cambió a un estilo más tosco y más frontal. Como lo veníamos diciendo ya hace mucho, el estilo del Picabo estaba bien, le estaba dando buenos resultados, simplemente tenía que pulirlo, porque es uno de los estilos más complicados en el boxeo. Mike Tyson era el rey del Picabo y si no lo puede hacer como Mike, entonces lo está haciendo mal. Giovanni Cabrera fue un saco de golpes bastante efectivo, le dieron combinaciones salvajes por todas partes y nunca llegó el knockout. Y ese precisamente es el detalle, mi querida audiencia. Al cambiar de estilo, los golpes del Pitbull claramente perdieron potencia. El Picabo usa las piernas, la cintura para llevar un gancho de abajo hacia arriba, conectando regularmente en la cabeza. Pero al cambiar su estilo, el Pitbull Cruz ya no usaba la cinética de la cadera y sus golpes fueron mucho más sordos, sin empuje. No tenían empuje los golpes del Pitbull Cruz. Los golpes del Pitbull parecían estocadas, no golpeaba para atravesar su objetivo, simplemente lo estocaba. Y la pregunta que realmente importa aquí es la siguiente: ¿en qué estilo el Pitbull le va a pelear a Gervonta Davis este diciembre? Si regresa a pelearle como en la primera batalla que tuvo contra Gervonta, el Pitbull Cruz no va a ganar, porque lo tienen bien descifrado. Gervonta Davis lo tiene perfectamente bien estudiado, y si pelea con el estilo plano con que le peleó a Giovanni Cabrera, tampoco va a ganar, porque lo único que lograría con ese estilo sería llevarlo a las tarjetas. Y esta pelea es de esas que se van a la distancia por la diferencia de estilos. Esta pelea va a tender a irse a la distancia y hay que hacer algo en contra de esa tendencia, porque en las tarjetas no va a poder ganar. Los jueces obviamente van a favorecer al local, van a darle el triunfo a Gervonta Davis, pero tampoco podemos descartar a nuestro perro chulo, ni tampoco se debe menospreciar al Pitbull Cruz. Una cosa es la carrilla y otra cosa ya es el menosprecio. El Pitbull Cruz es un boxeador de tercera generación, trae el box en la sangre. Su abuelo derrotó al Pipino Cuevas y su padre conoce todos los secretos del box. El Pitbull Cruz es un muchacho muy sano y con ganas de encumbrar a su legado hasta lo más alto. Gervonta Davis, por su parte, es un gañán, es un peleador sucio que anda en escándalos toda la vida y al que lo han acusado de usar esteroides. Los esteroides es otro tema que me gustaría tocar. Analicen a los rivales que le han tocado al Pitbull. Dan la impresión de que muchos de ellos usan hormona de crecimiento o esteroides, ¿no creen? Y el cuerpo del Pitbull Cruz es un cuerpo estético, bien trabajado y se ve que es natural. En la última pelea del Pitbull Cruz yo vi al Giovanni muy prendido. Esa fue la impresión que a mí me dio, porque por más que le estaban pegando, simplemente no pasaba nada. Giovanni estaba como si nada, hasta se estaba riendo. Por eso digo que yo vi a Giovanni muy prendido, esa fue la impresión que a mí me dio. Giovanni Cabrera quedó totalmente intacto a pesar de que usaron su cabeza como una peraloca humana. Cabrera aparte estaba muy grande, se veía incluso demasiado grande comparado con el Pitbull Cruz, no sé si me hago entender. Pero yo quiero leer tu opinión aquí en la cajita de comentarios. ¿Qué opinan de este tema? Yo creo que no debemos menospreciar al perro chulo, porque a él lo han tratado de una manera muy diferente y siempre ha salido adelante. ¿De qué manera me refiero? Me refiero a que no lo protegen, lo ponen a pelear con puro gorila matón, mientras que a otros los ponen a pelear con bultos de papas. El Pitbull Cruz, desde que debutó, lo han chocado contra puro peleador salvaje y experimentado y más grande que él, y a todos les ha ganado. Ahora, Gervonta Davis necesita que lo conecten. ¿Y cómo ganarle a Gervonta Davis? A Gervonta Davis necesita que lo conecten, necesita ser conectado. Ningún hombre es indestructible y menos en esta era. Para ganarle a Gervonta Davis hay que pegarle al cuerpo, hay que darle al hígado y para eso hay que tenerlo cerquita, hay que tenerlo en cortito. Y el Pitbull Cruz puede hacer eso, es valiente y no tiene miedo de chocar. Tiene el estilo mexicano que es de choque. Pienso yo que si castiga a Davis en el cuerpo y se va por pelearle en el hígado, el Pitbull Cruz le puede ganar y debe de ganarle por nocaut.
El Pitbull Cruz estuvo entre pelear con Shakur Stevenson o con Gervonta Davis, y Shakur Stevenson le ofrecía una baba de dinero. Gervonta Davis, respetando el trabajo de Pitbull Cruz y respetándole la categoría, le ofreció más dinero que en su primer pelea, por eso aceptó pelear con Gervonta Davis. Ahora solamente quedan algunos detalles técnicos para que en estos días nos anuncien el lugar y la fecha oficial para esta esperada revancha. ¿Y usted a quién va? ¿Gervonta o Pitbull y por qué? Escríbemelo aquí en la cajita de comentarios, ya saben que los leemos a todos. Y en otros asuntos que nos importan, ya está la fecha oficial de Navarrete con Seikao, y es este 16 de noviembre, para que apuntes esta fecha como la fecha más importante del mes de noviembre. Vaquero Navarrete defiende su título contra un boxeador brasileño muy experimentado que ya fue campeón olímpico, fue medallista de oro en las Olimpiadas de Brasil, pero que ya ha perdido con Shakur Stevenson y con Oscar Valdez. En la teoría, este brasileño no se le debería de complicar a Vaquero Navarrete, quien está bendito con unos puños de acero que pueden derribar árboles. Si todo sale normal, si Vaquero sale concentrado, no tengo ni la menor duda de que Vaquero Navarrete retendrá su cinturón para después ir con todo con Shakur Stevenson en el 2024. Antes de continuar, si eres nuevo en Richie Blog y aún no te has suscrito, suscríbete ahora, toca la campanita y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando sacamos un nuevo video. Y siguiendo con las novedades, nos encontramos que el regreso de Ryan García está próximo. Es un hecho que regresa Ryan García después de haber perdido tan humillantemente con Gervonta Davis, y ya se están buscando rivales, pero el que más ha sonado es Oscar Duarte, nacido en los Estados Unidos pero que vive en Chihuahua, México. Sí, tiene raíces mexicanas. Es un boxeador de 27 años que lleva un récord bastante decente, nada fuera de lo normal. Ha ganado sus últimas 3 peleas ante peleadores buenos, normales, y con el cambio de equipo técnico que tuvo Ryan García no debería de representar muchos problemas Oscar Duarte. Y déjenme decirles que Ryan García tiene una fanaticada muy leal, y a sus fans de Hueso Colorado no les importó para nada la derrota con Gervonta Davis. A Ryan García lo quieren mucho, y lo quieren mucho porque es humilde y trata bien a la fanaticada, y eso el respetable público lo paga con creces. La fecha aún está por confirmar, faltan arreglar unos pequeños detalles, ya saben cómo es esto, el dinero. Y en este canal te mantendremos al tanto de las noticias más importantes en torno a Ryan García, que nos lo han pedido mucho. Todo un dandy el Ryan García, me recuerda mucho a Joe Conde, me cae muy bien Ryan García. Canelo Álvarez no puede presumir del mismo respeto ni del cariño del público. Y pasando a otros temas, el Canelo ya quisiera tener la fanaticada que tiene el Ryan García. Canelo no puede presumir del respeto ni del cariño del público. Hemos visto cómo la gente ama al Pitbull, a Vaquero, incluso a Ryan García. ¿Y por qué Canelo polariza tanto? La respuesta es muy simple, su actitud. Al ídolo se le perdona todo, y el ídolo tiene derechos a todos los excesos, autos de más, joyas, casas. El ídolo tiene derecho a todo siempre y cuando sea humilde. La actitud de Canelo es lo que hace que mucha gente no lo respete. Yo les aseguro que si Canelo tuviera una mejor actitud, fuera menos presumido, la gente le perdonaría todo. El respetable público es bien noble, incluso lo estaríamos animando a pelear con Crawford, que por cierto, Terence Crawford le ha respondido duro a Canelo diciéndole que él no ha peleado con nadie, que Canelo ha peleado con puro don nadie excepto con Triple G, y esta respuesta de Crawford fue secundaria a una declaración muy grosera que hizo el Canelo hace unos días, menospreciando el trabajo de Terence Crawford al decir que Terence Crawford no ha peleado contra ningún oponente de respeto. Y como mencioné en un video pasado, esta pelea de Crawford-Canelo es muy probable que se dé en el 2024, ya que Canelo ha firmado 2 peleas con PBC, de la cual Crawford es parte del roster. Y esto es todo por el día de hoy. Espero que este video haya sido de utilidad y les haya sido ameno. Los invito a que visiten nuestra tienda oficial de YouTube y compren nuestros productos originales del canal. En la descripción y en el primer comentario les dejo el enlace a la tienda. Sigan participando de las encuestas que hacemos en la pestaña comunidad y compartan este video si les ha gustado. Compártanlo con sus amigos y en todas sus redes sociales. Eso nos ayudaría mucho a seguir creciendo, porque nuestra meta es llegar a 100,000 suscriptores para diciembre y tener nuestro botón de plata. Lo lograremos con la ayuda de Dios y con tu ayuda. Mi hermano Richie, gracias por darme la oportunidad de trabajar contigo en Richie Blog, mi socio. Nos vemos en el próximo video con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.